Dios les bendiga, hermanos, en esta preciosa mañana. Vamos a dar inicio a la escuela dominical. Esperamos que usted y su familia en su casa estén pendientes de esta enseñanza del domingo de escuela dominical y invite a sus familiares, a sus vecinos y a sus amigos para que puedan ver y escuchar esta enseñanza que es para beneficio y bendición de cada familia. Damos las gracias a Dios por permitirnos estar una vez más este domingo trayendo esta enseñanza de escuela dominical para la gloria de Dios. En el nombre de Jesús vamos a hacer una oración para que el Señor nos bendiga y sea de bendición a cada familia. Padre, te damos gracias. Adoramos y bendecimos tu nombre porque eres santo, digno y bueno. Gracias por permitirnos estar aquí una vez más, Señor, trayendo, Señor, esta preciosa enseñanza para la gloria tuya, Señor, y que sea de bendición para cada uno de los familiares, para cada uno de los hermanos de la iglesia de Boyle Heights, Señor del Nazareno. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. En esta mañana vamos a hablar bajo el tema cómo mantener la vida de salvación. Y como base vamos a tomar la carta a los Filipenses. Hemos estado estudiando la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 14 al 18. Y vamos a comenzar introduciéndonos vamos a hablar de la iglesia de Filipos, una de las iglesias que el apóstol Pablo fundó. Fue la primera iglesia que fundó en Europa y era una de las iglesias que Pablo amaba mucho, ¿verdad? Y esta iglesia mantenía una relación estrecha, una relación íntima con el apóstol Pablo. Y el deseo del apóstol Pablo era que esta iglesia se mantuviera por el camino correcto, que esta iglesia se mantuviera siendo luminar, dando testimonio de Jesucristo y mostrando el amor de Jesucristo y sobre todas las cosas, estando en comunión, viviendo en amor y en santidad entre los hermanos. Pablo en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, verso 13, dice, con estas indicaciones, los filipenses fueron exhortados por Pablo a vivir en obediencia, aun cuando él estuviera ausente. Su condición como hijo de Dios iba a ser el resultado de la sujeción a la voluntad de Dios. Pablo deseaba que esta iglesia continuara siendo de bendición, continuara siendo obediente a la palabra del Señor. Y como resultado, hermanos, iba a ser que iban a estar sujetos a la palabra de Dios. El tipo de conducta al que fueron llamados los cristianos de Filipos respondió a las normas de Dios pronunciadas por el apóstol Pablo. Las rivalidades o discusiones en las relaciones interpersonales no son propias de un genuino testimonio cristiano. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 5, versículo 13, verso 16. Mateo. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 5, versículo 13.
No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. El apóstol Pablo, hermano, deseaba que la iglesia de Filipos brillara delante del mundo, ¿verdad? Esa es la razón por la que Pablo se interesaba que la iglesia de Filipos se mantuvieran en amor. Si leemos el capítulo 2, versículo 14 de Filipenses, dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces, la iglesia, como cristianos, nosotros debemos de ser luminares en el mundo. Debemos de resplandecer en el mundo. Debemos de dar testimonio en el mundo. Debemos de vivir de una manera en santidad. Debemos de vivir de una manera que no se nos reproche nuestro testimonio, de una manera que sea intachable. Ese era el deseo de Pablo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo podemos nosotros vivir de esa manera? Dando testimonio de Jesucristo, mostrando el amor unos por otros, siendo luminares. Todo creyente tiene la responsabilidad de comunicar el evangelio motivado por el amor compasivo hacia los perdidos. Nosotros como hijos de Dios debemos de ser compasivos, debemos de mostrar la compasión al mundo, a aquellos que no conocen de la palabra de Dios. Cuando la iglesia, hermano, da testimonio, la gente que no conoce de Dios nos está observando. Y no todos nos van a recibir con agrado. Pero nosotros debemos de ser luminares, debemos de dar ese testimonio como hijos de Dios, ¿verdad? Debemos de resplandecer y ser compasivos y predicar el evangelio de Cristo a los perdidos. Este llamado compromete a cada creyente para que haga partícipe de su buen testimonio a su prójimo. O sea, tenemos que dar buen testimonio unos con otros. Y aquí viene lo bueno. Primeramente nosotros como hijos de Dios, hermanos, como hijos de Dios debemos de llevarnos muy bien entre hermanos en la iglesia. Debemos de mostrar el amor unos por otros. Debemos de comprendernos unos a otros, soportarnos unos a otros. Ese era el deseo que el apóstol Pablo tenía acerca de la iglesia. Que la iglesia se mantuviera en esa vida de salvación. Que la iglesia se mantuviera en esa vida dando ese testimonio. Amándose entre hermanos. No viviendo en contiendas, porque esto, hermano, cuando la iglesia comienza a vivir en contiendas, en disensiones, envidias, cuando la iglesia empieza a adoptar estas cosas, hermano, la iglesia comienza a decaer y comienza la iglesia a verse mal, dar mal testimonio. Y el deseo del apóstol Pablo era que la iglesia se mantuviera en amor, ¿verdad? Una de las cosas, hermano, y esto lo digo por experiencia, una de las cosas que hace que la iglesia comience a caer, que comience a haber pecado, enfermedades, comienzan a haber cosas terribles, hermano, es porque la iglesia comienza a entrar en murmuración.
El apóstol Pablo, hermano, quería que la iglesia viviera en amor, no en murmuraciones unos contra otros, no murmurando entre hermanos, no murmurando contra los líderes, ¿verdad? Porque eso es dañino, eso daña a la iglesia. Sino que nos mantuviéramos viviendo de una manera dedicada y servicial hacia los que están comprometidos en las congregaciones. Es triste ver, hermano, que cuando la iglesia comienza a entrar en murmuración, yo siempre lo he dicho, hermano, una de las cosas que me molesta es que alguien esté murmurando contra un hermano y que lo esté haciendo delante de una persona recién convertida. Me molesta mucho porque está dañando el corazón de aquella persona que quiere buscar más de Dios. Y esa era la intención del apóstol Pablo, que la iglesia se mantuviera así, dando ese testimonio. ¿Para qué? Para que muchos llegaran a los pies de Jesucristo. Entonces, la iglesia debe mantener ese testimonio. La iglesia debe dar ese testimonio. Vamos a ir al libro de los Hebreos, la carta a los Hebreos, capítulo 13, verso 17, para que veamos qué nos dice la carta a los Hebreos. Recuerde que el apóstol Pablo quería que la iglesia viviera en obediencia a la palabra de Dios, en obediencia a la voluntad de Dios. Capítulo 13 de Hebreos, verso 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. La palabra de Dios nos enseña que obedezcamos a nuestros pastores, en este caso al pastor de la iglesia, que Dios lo ha puesto. Él es el pastor que Dios ha puesto. Jesucristo es la cabeza de la iglesia, pero Jesucristo pone líderes. Y esos líderes van a dar cuenta delante de Dios. Entonces nosotros tenemos que ser obedientes para que la iglesia trabaje en unión. Debemos de obedecer a nuestros líderes. Una de las cosas que yo he notado en esto, hermano, que es muy difícil que un pastor hable de este tema porque él es el pastor, ¿verdad? Él es el pastor. Entonces, cuando el pastor está hablando de esto, no se siente cómodo porque sabe que la iglesia tiene que recibir este mensaje, pero a veces no quieren recibir el mensaje porque no están actuando de la manera correcta. Entonces, el apóstol Pablo quería que la iglesia viviera de esa manera, obedeciendo a Dios, obedeciendo a sus pastores. ¿Por qué? Si nos vamos al tiempo antiguo, hermanos, vemos que Moisés dice que era un hombre muy paciente. Moisés tenía paciencia, hermano. Pero llegó al punto, hermano, que se quejó delante de Dios. Y eso es lo que la carta a los Hebreos nos está enseñando, que obedezcamos a nuestros pastores. ¿Por qué? Porque lo vamos a hacer perder la paciencia, ¿verdad? Podemos hacer que los pastores se quejen. Entonces, si obedecemos a nuestros pastores, ¿qué sucede, hermano, cuando un hijo es muy obediente a su padre? El padre está alegre. El padre se siente alegre de su hijo, se siente orgulloso de su hijo, porque es un hijo obediente. Y no se está quejando. Pero ¿qué sucede cuando un hijo es rebelde?
el padre comienza a quejarse, ¿verdad? Y Pablo era padre espiritual de esta iglesia de Filipos y quería que la iglesia viviera en santidad, obedeciendo a la voluntad de Dios, sin murmuraciones. Y eso fue lo que sucedió con Moisés. Moisés, hermano, perdió la paciencia, ¿verdad? Y dijo, pueblo duro de cerviz, ¿verdad? Vamos a ir al libro de al libro de Éxodo, capítulo 15, verso 24. Éxodo, capítulo 15, verso 24. Recuerde que Pablo estaba exhortando a la iglesia de Filipos a que se mantuvieran, vivieran en santidad, vivieran en obediencia a Dios. Miren lo que dice Éxodo capítulo 15, verso 24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró el árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron, y ahí le dio estatutos y ordenanzas, y ahí los probó. Allí los probó, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Si somos honestos y si somos obedientes a la palabra, hermano, la Biblia nos enseña que el pueblo dice de Israel murmuró contra Moisés. ¿Por qué murmuró? Porque no encontraban agua. Querían agua. Tenían sed. Y cuando encontraron agua amarga. ¿Por qué encontraron agua amarga? Me ponía a analizar yo, ¿por qué encontraron agua amarga? ¿Será que tenían su corazón amargura? ¿Será que entró desesperación en ellos? Murmuraron contra Moisés porque no encontraron agua buena, encontraron agua amarga. Y Moisés, hermano, cuando vio esto, dice que clamó a Dios y Dios le mostró el árbol y endulzó el agua. Pero Dios les envió estatutos y mandamientos y le dijo, si ustedes cumplen estos estatutos y son obedientes, no va a haber enfermedad para ustedes. Solamente quiero que ahí en su hogar mediten un momento en estas palabras. Versículo 26. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. ¿Puede creer esto usted, hermano? Yo lo creo. Yo lo creo, pero Dios me demanda a mí obediencia. Dios me demanda a mí que obedezca, que sea obediente a los líderes. Yo no sé si usted ha tenido alguna experiencia, pero yo sí he tenido experiencias. Y he visto que cuando un hijo desobedece al padre, he visto las consecuencias, hermano, de decisiones que he tomado que no son la voluntad de Dios.
Y no me ha ido bien, no me ha ido bien. Pero cuando yo estoy tomando decisiones y espero en Dios y busco a Dios y busco lo que Dios quiere que yo haga, veo que Dios me está bendiciendo. En este tiempo, hermano, difícil en que estamos viviendo, tiempo de maldad, tiempo de peste, de enfermedades, nosotros debemos de tener la confianza en Dios, pero debemos de dar testimonio, obedecer a Dios. Y esta palabra que hemos escuchado, ninguna enfermedad nos va a tocar. La debemos de tomar en nuestros corazones y hacerla cierta en nuestros corazones. Pero debemos de cumplir lo que Pablo quería para la iglesia, hermano. 0 murmuraciones, amar a vuestros pastores, obedecer a vuestros pastores para que ellos no se quejen delante de Dios. San Juan capítulo 13, verso 35. Vamos a endulzar las aguas, hermano. San Juan 13, 35. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿En qué puede conocer el mundo que nosotros somos verdaderos hijos de Dios? En que nos amamos unos a otros. ¿Se imagina usted, hermano, que usted llega a su hogar o llega con su familia y comienza a hablar con su hermano, de un hermano de la iglesia, delante de su familia, comienza a hablar mal, a murmurar de él? ¿Qué dirá esa persona? ¿Qué dirá su familiar? San Juan nos dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Ese era el deseo del apóstol Pablo, que la iglesia de Filipos se mantuvieran en amor, que se mantuvieran en ese amor. Amén. Ahora, para esto nosotros tenemos que agarrarnos de la palabra de Dios. Para esto nosotros tenemos que tomar la palabra de Dios y atesorarla en nuestros corazones, empuñarla en nuestros corazones. Entonces nosotros tenemos que tomarnos y agarrar la palabra, hermano, asirnos de ella. El apóstol Pablo les enseñaba esto. Dice, asidos de la palabra, versículo 16 de capítulo 2 de Filipenses, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. El apóstol Pablo, hermano, no se gloriaba en sí mismo. El apóstol Pablo se gloriaba en Dios y glorificaba a Dios cuando miraba que la iglesia abundaba en amor. Cuando la iglesia obedecía a Jesucristo, obedecía a la palabra de Dios. Y Pablo les enseñaba que se agarraran de la palabra, que tomaran la palabra para sí, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado.
Hace 2 domingos hablábamos de esto. Yo le hacía una pregunta a nuestro hermano pastor y le decía, ¿cómo se sentiría usted si la iglesia obedeciera? ¿Fuera una iglesia obediente? ¿O qué es lo que desea de la iglesia? Todo pastor desea que la iglesia viva en comunión, en amor. Un pastor se goza, hermano, cuando ve a la iglesia junta, unida, gozándose, platicando. Ese es el deseo del pastor. Ese era el deseo de Pablo. Entonces el pastor, que en este caso era Pablo, hermano, él decía, así me voy a gloriar en Dios y voy a saber que no he corrido en vano. O sea, mi sacrificio ha valido la pena. Mi trabajo ha valido la pena. Voy a glorificar a Dios cuando vea esto, ¿verdad? Eso es lo que hace un pastor. Así se siente un pastor cuando la iglesia es obediente. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Entonces el apóstol Pablo, hermano, deseaba que esa iglesia continuara su salvación hasta el final. Él les enseñaba que se tomaran de la palabra, que se agarraran de ella. Gálatas capítulo 5, verso 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Nosotros hemos sido llamados a ser libres. Jesucristo nos liberó de las cadenas que nosotros teníamos. Nos quitó la venda. Por eso, hermano, el mundo no puede ver lo que nosotros vemos. Para ellos, hermano, la palabra de Dios es locura, la palabra de salvación es locura, pero para nosotros es vida, es salvación. Porque Dios nos libertó. A libertad fuiste llamados, solamente dice que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Como ocasión para la carne. La libertad que Dios nos ha dado no es para que nosotros seamos egoístas, no es para que nosotros, hermano, querramos que solo para nosotros, no es para que nosotros busquemos otra cosa, sino la voluntad de Dios, para que vivamos en el Espíritu, para que andemos en el Espíritu, no para la carne. No estando en contiendas, no murmurando, no disensiones, cero murmuraciones, sino servíos por amor los unos a los otros. Servíos por amor los unos a los otros. No quiere decir que solo me van a servir a mí. No quiere decir que solo van a servir al pastor. Servíos los unos a los otros, o sea, mostrándonos el amor unos a otros. Amén. Siendo compasivos. Tenemos que tomarnos de la palabra, hermano. Amén. ¿Por qué? Porque Pablo, hermano, lo que deseaba era que fuéramos luminares. ¿Y cómo podemos ser luminares? No podemos ser luminares por nuestras propias fuerzas. Tenemos que dejarnos guiar por la palabra de Dios. Tenemos que agarrar la palabra de Dios para poderlo hacer. Amén. La palabra de Dios es nuestro gran fundamento y norma de conducta. Salmo 119, 105. Yo creo que este capítulo de la Biblia, este libro de los Salmos, ya todos lo sabemos. Muchos de nosotros lo sabemos de memoria. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. O sea, la palabra de Dios es nuestra lámpara.
La palabra de Dios son nuestros ojos. A través de la palabra de Dios es que nosotros podemos ver lo que el mundo no ve. Y es lumbrera a nuestro camino. Donde vamos tenemos que ir alumbrando. Donde nosotros caminamos tenemos que alumbrar. No vamos a ser bien recibidos por todos, pero los que reciban a Jesucristo, los que reciban nuestro testimonio, los que reciban la palabra de Dios, van a ser bendecidos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. O sea, tenemos que ser luminares. Ese era el deseo del apóstol Pablo, que no haya reproche contra nuestro testimonio. Luminares. La palabra de Dios tiene vigencia hoy y por siempre. Mateo 24:35 nos enseña: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios tiene vigencia y debemos de tomarlo, la palabra de Dios, agarrarnos de ella. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Escuchaba yo en un programa, hermano, y en un programa, en un canal de televisión, y era un tipo de juego de deportes, y le hicieron una pregunta a uno de los participantes y le dijeron, ¿cuál es el libro más vendido en el mundo? Y se quedaron, no hallaban qué decir, pero uno sí. Alguien contestó, dijo, la Biblia. La Biblia es el libro más vendido en el mundo. Es el libro más visto en el mundo. No hay otro libro más visto en el mundo que la palabra de Dios. Aunque no lo reciban todos, pero ahí está la palabra de Dios. Sigue vigente. No hay cosa, hermano, en la palabra de Dios que usted no quiera saber que no esté ahí. Solamente tenemos que agarrarnos de ella. Buscar. La palabra de Dios, hermano, también es útil para nosotros. El apóstol Pablo, aconsejando a su hijo espiritual, Timoteo, hermano, en 2 de Timoteo 3:16, aconsejando a Timoteo cómo debía de conducirse, le dijo, la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir. La palabra de Dios nos enseña. La palabra de Dios, hermano, es la que nos dice, vas por mal camino, vas bien, porque nos está alumbrando, por ahí no. Entonces, nos redarguye, nos hace sentir, nos dice, eso no está bien. La palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, nos corrige. Y algo que no nos gusta a nosotros es que nos corrijan. No nos gusta que nos corrijan, pero es necesario. La palabra de Dios nos corrige. También la palabra de Dios nos instruye. Y nos instruye en justicia. La palabra de Dios es justa, no como la justicia que busca el mundo, hermano. El mundo busca justicia. Hay personas, hermano, en el mundo que buscan justicia para ellos, pero no son justos con otras personas. La Biblia es justa. Nos instruye en justicia. ¿Para qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el propósito de la palabra de Dios de instruirnos en justicia? Dice, para que todo hombre vaya creciendo y llegue a la perfección,
a la estatura de la medida de Jesucristo. Para eso nos instruye. Ese es el propósito de la palabra de Dios. Ese era el propósito del apóstol Pablo, de que la iglesia de Filipos llegara a la estatura de la medida de la plenitud de Jesucristo. Ese era el propósito. Y ese es el propósito hoy en día para nosotros, la iglesia. Sigue siendo el mismo propósito. El propósito que era para la iglesia de Filipos sigue siendo para nosotros. Dios quiere que vivamos en santidad, en comunión, en amor, soportándonos unos a otros. La importancia de poner en práctica lo que ella nos dice fue predicado por Santiago. Santiago 1:22. ¿Qué nos dice de Santiago? El apóstol Pablo, me encanta a mí esto, hermano, cómo la palabra de Dios nos enseña y nos confirma, nos demuestra que es así. ¿Verdad? El apóstol Pablo, hermano, comienza diciendo, yo sé que en el versículo 13 de capítulo 2 de Filipenses comienza, yo sé que el querer y el hacer no viene de ustedes, viene de la voluntad de Dios porque han creído en Él. Y el apóstol Santiago, hermano, dice que no seamos tan solo oidores, ¿verdad? Vamos a ir al libro de Santiago, capítulo 1:22, para que leamos y podamos ratificar lo que Pablo quería enseñar a la iglesia de Filipos. Santiago 1:22 dice, os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad. No, perdón. Santiago 1:22. Pero sed, dice, hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Pero sed hacedores de la palabra. Hablábamos hace un rato con un hermano que hay personas que dicen, yo soy capaz de dar mi vida o morir por tal cosa. No es lo mismo decir que hacer. Y la palabra, hermano, nos enseña, sed hacedores de la palabra, no tan solo oidores. Y dice, no oidores olvidadizos, que por un oído nos entra y por el otro se va, sino hacedores de la palabra. Hacedores de la palabra. ¿Qué es lo que sucede con nosotros, hermano, cuando estamos hablando de la palabra, cuando la enseñamos? Esto nos compromete más a nosotros a hacer lo que estamos diciendo. Nos compromete más, ¿verdad? Entonces tenemos que agarrarnos más de la palabra de Dios para poderlo lograr. Sed hacedores de la palabra, no tan solo oidores. Y dice, y oidores olvidadizos, engañándoos a vosotros mismos. O sea, no engañamos a Dios, hermano. Dios no puede ser burlado, a Dios no lo engañamos. Nos engañamos nosotros mismos cuando no hacemos lo que escuchamos de la palabra de Dios. Nos engañamos a nosotros mismos. Tenemos que ser hacedores de la palabra, no tan solo oidores.
tomar la palabra, atesorarla en nuestro corazón y ponerla en práctica. Vivir en gozo. Vivir en gozo. Filipenses 2, 17, 18. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. El apóstol Pablo, hermano, no estaba viendo su sacrificio. Esto nos hace recordar el peligro en el que vivía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, hermano, cuando escribió esta carta a los filipenses, estaba preso y él estaba gozándose. Él no miraba su sufrimiento, él se gozaba. ¿Sabe por qué? Porque él no miraba lo que estaba pasándole a él. Él miraba la iglesia de Filipos y se gozaba por el testimonio de la iglesia de Filipos y quería que ellos continuaran en esa vida de salvación. Por eso se gozaba el apóstol Pablo. Ahora vuelvo a poner este ejemplo como padre, porque yo soy padre de mis hijos. Y muchas veces, hermano, cuando hemos estado en situaciones difíciles o pasando muchas necesidades y veo a mis hijos contentos y nos gozamos, hermano, me gozo con ellos. No veo el sufrimiento, no veo la necesidad que estamos pasando, veo a mis hijos que están contentos. Ese era el gozo del apóstol Pablo. Por eso decía, y gócense ustedes también conmigo. Gócense. Él se gozaba. Ahora vemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Dice que Él no miraba el sacrificio que Él estaba haciendo. Su mirada estaba puesta delante de Él. No miraba el sacrificio, estaba puesto, el gozo de Él estaba puesto porque miraba la victoria al final. Él se miraba sentado a la diestra del Padre. No miraba lo que estaba sufriendo. No le importaba el sacrificio que estaba haciendo, el sufrimiento de Él. Él lo que miraba era el gozo. Él miraba el gozo. Él se miraba sentado a la diestra de Dios Padre. No le importó la humillación. No le importó que lo escupieran, que lo abofetearan, que le pusieran esa corona de espinas. A Él lo que miraba y lo que le importaba era el gozo puesto delante de Él. Él miraba la recompensa del Padre. Y eso era lo que el apóstol Pablo miraba. Él miraba el gozo de la iglesia y quería que continuaran así, porque así iba a tener de qué gloriarse en Dios. Iba a tener de qué gloriarse en Dios. Tenemos que mantenernos en una vida en santidad, en una vida, hermano, de salvación. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. No importa, hermano y hermana, el sacrificio, no importa la situación que estemos viviendo. Debemos de esforzarnos de buscar a nuestro Señor, de agarrarnos de la palabra de Dios, de buscarlo en oración, orar unos por otros, amarnos unos a otros. Y no nos debe importar la situación que estemos pasando, sino que nuestros ojos deben de estar puestos en el autor y consumador de la fe, Jesucristo. Puesto los ojos en Jesús.
Ahí debe estar nuestra mirada, en Jesucristo. Y ya con esto terminamos, hermano. Es importante tomar el desafío de renunciar a todo acto de murmuración y crítica con relación a nuestros hermanos en la fe. Eso nos hará brillar en medio de una generación que se pierde. Aprendamos a descansar en la fidelidad y autoridad normativa de la palabra de Dios en nuestro diario vivir y gocémonos en el Señor a fin de ser una ofrenda agradable y perfecta para Dios. Recuerda, hermanos, 0 murmuraciones. Tomemos la palabra, agarrémosla y vivamos en gozo. Dios les bendiga, hermanos, en esta preciosa mañana y espero que esta enseñanza haya sido de mucha bendición para cada uno de ustedes, porque ha sido de bendición para mí. Dios me ha bendecido, he llorado de gozo estudiando esta palabra y ese gozo quiero que también mis hermanos en Cristo lo sientan y puedan transmitirlo al mundo, a sus familiares, a sus vecinos, a sus amigos. Vamos a orar y así con esta oración nos despedimos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos enseñas a través de tu palabra cómo debemos de vivir, haciendo tu voluntad. Bendice a tu pueblo, Señor, y que esta palabra también, Señor, toque sus corazones y sean impactados por ella. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Dios les bendiga, hermano.